estamos verdaderamente que bien alegres de poder comenzar este podcast, que hablaremos sobre la diferencia de una casa y un hogar. Hoy damos inicio a lo que es Hogar 724, donde ha nacido ¿verdad? De la experiencia que hemos tenido con distintas familias, de hablar sobre vender, comprar o invertir en bienes raíces. Pero muchas veces cuando nos reunimos con esas familias, siempre nos cuentan también anécdotas, situaciones que han atravesado, y más que terminando hablando de vender o comprar, terminamos a veces teniendo un tiempo de dialogar sobre situaciones, ¿verdad? Entre ellos. Y de ahí es que surge la idea de poder hablar de la diferencia de tener una casa o tener un hogar. La diferencia es totalmente grande, es completamente grande. Lo que es una casa representa que está hecha de materiales. Inclusive las dos cosas tienen algo en común, ¿verdad? Tienen un fundamento. Pero hay una gran diferencia de tener una casa y un hogar. Una casa está hecha de materiales, de madera, de cemento, pero realmente un hogar está hecho de amor, de esperanza, de propósito y de poner a Dios como fundamento y el centro del hogar. Yo creo que esa es la diferencia. Me encantó la idea del proyecto que iniciaste con el podcast, en cuando te sentaste con nosotros y nos explicaste por qué. Es algo fundamental. Pero antes de explorar más de lo que es el podcast, ¿quién es Pedro Alberto? Bueno, nacido, criado en Puerto Rico, en el área oeste de Puerto Rico, en Mayagüez. Recientemente, hace 7 años, nos relocalizamos en Florida, en donde estoy casado con una bella esposa, Arely Soto. Tengo 2 bellos hijos, Isabela y Evan, de 10 años y 11 años, en donde llevamos ya 18 años de casados. Se ha ido sumamente rápido este tiempo, y donde hemos tenido grandes milagros, específicamente lo que es Evan, David, Isabela, son un milagro de Dios, de no haber podido tener hijos y Dios haber sanado a mi esposa. Hoy podemos decir que tenemos 2 hijos. ¿Y cómo llegaste al mundo de bienes y raíces? Mira, hace 15 años aproximadamente en Puerto Rico comencé los bienes raíces. Inclusive comencé en una empresa en Puerto Rico de bienes raíces trabajando lo que era en propiedades reposeídas. Tenía también una compañía en donde dábamos mantenimiento a propiedades reposeídas de 2 bancos en Puerto Rico importantes, y de ahí comenzó esa pasión. Pero hay un dato bien curioso. No hace mucho tuve a mi papá en mi casa viviendo con nosotros, y mi papá me cuenta de que su papá, mi abuelo, para sus inicios, ¿verdad? Cuando estaban casados hace varios años atrás, muchos años atrás, el papá de mi papá se dedicaba a arreglar, remodelar casa y venderla. Y yo creo que de ahí nace, ¿verdad? Ese fin de, ¿verdad? Ese gen en nuestro corazón de poder entrar en los bienes raíces. Toda familia compra casa, toda familia quiere comprar casa. Pero hay muchas cosas que uno no sabe como esposo, como familia, como pareja. ¿Qué cosas tú has aprendido acerca del proceso de bienes y raíces? Pues mira, bienes raíces, como bien dice, hablamos de un objeto que es la casa. Hablamos también de finanzas. Y hablamos de algo que todo hogar necesita: una casa. Necesita también ser buen administrador en lo que es la finanza, para poder llegar a esa meta de poder tener una casa, una vivienda, ¿verdad? Personal y que sean de ellos. Y algo que he aprendido es que la organización, el trabajar juntos para poder llegar a esa meta es crucial. El poder organizar las finanzas para poder llegar a esa meta es sumamente importante. Inclusive de ahí nace a veces, en muchas reuniones cuando hablo con personas, que a veces es difícil decirle a una persona: mira, en estos momentos no estás preparado para poder comprar una casa porque hay que resolver situaciones financieras. Y a veces eso es difícil, a veces decirle a la persona y hacerlo que lo entiendan. Pero ha sido bien bueno porque ayudar a muchas personas a prepararse, a organizarse financieramente para poder llegar a esa meta ha sido algo que, ¿verdad?, nos satisface a nosotros, de poder ver después cuando esas personas llegan y compran su casa, su hogar, o invierten, tienen el deseo de invertir, no saben cómo hacerlo, y poder sentarnos a crear un plan a corto y largo plazo a cómo desarrollar esa inversión que sea de bendición para su familia. Y yo creo que la inversión en bienes raíces es un legado también que le podemos dejar a los hijos.
es un legado que perdura. Así que hay que ser bien sabio en lo que compramos, cómo lo compramos y cuándo lo compramos. Uh-huh. Ahora, tú hablaste un breve acerca de tu familia y de tus hijos, que fueron básicamente una respuesta a una oración. Uh-huh. Háblame acerca de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. ¿Quiénes son? Mira, mi esposa, una bella esposa, profesional, luchadora, amorosa, cariñosa, en donde yo he tenido que conocer, la verdad, en todos estos años hemos pasado por diferentes experiencias, diferentes cambios, en donde la realidad que nos ha unido a nosotros es el diálogo. Atravesar por circunstancias y poder sentarnos a dialogar. Yo creo que en estos años como esposo y esposa, lo que nos más ha unido es esforzarnos por tener un diálogo y poder comunicarnos. Y mi esposa, una profesional, tengo 2 hijos, Van David, que tiene 10 años, pelotero. No entiendo si salió el papá, porque el papá jugó hasta cierto tiempo y no sé si fue muy bueno. Pero pelotero súper inteligente, brillante. Isabela, una bella princesa de Dios, en donde tiene unos talentos espectaculares del arte, de pintar. Es bien innovadora, creativa. Y de verdad que algo que nos une a nosotros como familia es el carisma de mi esposa. Mi esposa se pasa construyendo rompecabezas. Ahí tenemos que estar nosotros, rompiéndonos la cabeza. Como hacemos también diferentes juegos, tenemos tiempo de sentarnos, jugar Nintendo. La tecnología ha sido algo que ha cambiado. Así que tenemos que empezar a ver cómo, pero nuestros hijos nos enseñan y tener ese tiempo también de poder jugar con ellos. Nos encantan esos juegos de mesa, sequence, diferentes juegos de mesa y de verdad que disfrutamos mucho ese tiempo. Pasamos mucho, yo creo que hay muchos temas que podemos hablar sobre nuestra familia porque el milagro de tener a nuestros hijos, eso es un tema que podemos entrar más adelante, pero vimos un milagro. Mi esposa no podía tener hijos por muchos años. Nos dimos a la tarea de buscar por qué pasaba, hasta que descansamos y nació Isabela. Y de ahí vimos que Dios hizo un milagro ¿verdad? Sobre mi esposa. Y después rápidamente, literalmente, nació Van David al año. Uno cumple el 20 de abril y el otro cumple el 30 de abril. O sea, que se llevan prácticamente un año o menos de un año. Pero somos una familia en donde de verdad que tratamos o provocamos de que Jesús sea el centro de nuestro hogar. Sí. Ese es el fundamento. ¿Cómo influenció tener una familia y poder crecer tu familia en la visión que tú tienes del hogar? Pues mira, yo creo, siendo bien sincero y honesto, transparente, como padre, como esposo, te tengo que decir que he cometido muchos errores. Creo que he tenido que aprender en el camino de cómo ser un buen esposo, de cómo ser un buen padre. Y yo creo que la ayuda más cercana ha sido el poder buscar a Dios, que sea el centro del hogar. Y poder ver a Jesús como ese ejemplo a seguir. Desarrollar el carácter de Cristo ha sido esencial para poder levantar la familia. Pero si te traes a mi esposa aquí, te puede decir todo, quizás cosas que debí haber cambiado. Pero yo creo que honestamente es poner a Dios en el centro del hogar. Sí. Y vemos cómo Dios transforma nuestra casa en un hogar saludable. Ahora, vamos a hablar de ¿qué es Hogar 24/7? Este Hogar podcast, 24/7. Este proyecto que has empezado. ¿Cuál es la visión detrás de esto y qué temas vas a abarcar en este proyecto? Mira, como vimos y hablamos, toda familia necesita una casa. Y eso es algo principal de poder dónde vivir. Y yo creo que toda familia está buscando ese objetivo, esa meta. Yo creo que en el podcast vamos a traer expertos que hablen sobre los bienes raíces, cómo invertir, cómo comprar una casa, cómo poder vender tu casa correctamente, si es tiempo de venderla, no es tiempo de venderla. Pero de donde surge, como hablamos antes, que fue de poder tener ese diálogo con familias, de enseñarles sobre eso. Muchas veces familias me hablaban sobre situaciones o problemas que están atravesando.
en donde me acuerdo, ejemplo, de una familia bien particular que necesitaban tener un cambio. Necesitaban un cambio y dijeron, pues, lo que necesitamos es comprar otra casa o mudarnos. Cuando empezamos a dialogar, me di cuenta que realmente el mudarse no iba a cambiar, ¿verdad? Que mejorara las circunstancias, sino es realmente las situaciones que habían que cambiar o mejorar. Y de ahí, y otras ¿verdad? Cuando me acercaba a las personas a hablar, de ahí es que surge la idea de Hogar 724, que es hablar sobre la diferencia de una casa y un hogar. Y de ahí surge esa idea de poder hablar de Mateo 7:24, en donde habla específicamente en la palabra, y voy a parafrasear, ¿verdad? Pueden buscarlo en Mateo 7:24, que habla particularmente de un hombre, una familia que construyó una casa sobre la roca, versus otro que lo construyó sobre la arena. Y aquí hay una clave importantísima, porque hablamos del fundamento de un hogar, el fundamento de una familia, que debe estar, que el centro debe ser Jesús. Y entonces, más que allá de presentarle a esa familia la importancia de que sí, tienes que vender, que podía hacerlo, sí, vamos a vender mañana, vamos a hacerlo. Pero le presenté, la verdad es que si ustedes permiten que Jesús sea el centro de su hogar y empiezan a transformar esta casa en un hogar, yo creo que las circunstancias con sus hijos van a cambiar, con su matrimonio va a cambiar. Y de ahí fue que empezó la idea de Hogar 7:24, que viene de Mateo 7:24. Y también viene de que un hogar no es solamente en la casa. El hogar está en la iglesia, el hogar está en la sociedad, el hogar está en el trabajo, el hogar está en todas partes, 7 días a la semana, 24 horas al día. O sea, que no nos zafamos de que ahora no estoy en mi hogar, no estoy en mi casa, pues mis hijos están en la escuela, yo estoy acá. Sino un hogar es 7 días a la semana, 24/7. Y de ahí surge esa idea y poder impartir, más allá de los conocimientos de adquirir una propiedad o de hacer inversiones, es poder, quisiera traer recursos que hasta yo me pueda haber beneficiado también como padre, como esposo. De qué cosas debo de mejorar como padre, qué cosas debo mejorar como esposo, como alguien proveedor para la casa, como alguien que produce sueños, metas, los sueños de mis hijos, cómo puedo apoyarlo poniendo a Jesús en el centro de cada de esas decisiones. Bueno, yo te conozco, yo sé que hay muchas cosas más que tú no nos estás diciendo. Y hay un tema muy importante para ti. ¿Nos podrías compartir cuál es? Pues sí. Fue algo que también fue clave para mí personalmente, en donde dije, no, yo quisiera hablar de esto. Y partiendo, ¿verdad?, de lo que hablé, de habernos acercado a familia, ver la necesidad que hay en el hogar, más allá de vender o comprar una casa, ver cómo Dios puede restaurar una casa, puede restaurar un hogar, en transformar ese hogar con propósito. Y yo creo que cada hogar, Dios tiene un propósito con sus hijos, con su familia, tiene un propósito eterno. Tiene un legado que no va a ser solamente para esta generación, sino para las demás generaciones. Y nosotros teníamos un sueño desde, mi esposa y yo, desde que lo hablamos hasta de novio. Cuando nos comunicábamos qué sueños tenía, cuántos hijos tenía, qué quisiéramos tener, y hablamos de todos esos detalles, hablamos algo muy particular que era, queríamos adoptar. Queríamos tener esa oportunidad de darle amor a un niño que quizás, ¿verdad?, está siendo rechazado. Y desde el inicio hablamos sobre eso. Y cuando nos mudamos hacia Florida, nosotros tomamos la decisión de comenzar a orientarnos. Pero algo que nos conmovió y nos movió y nos recordó lo que habíamos hablado como esposos fue en Puerto Rico, cuando no podíamos tener hijos. Y decidimos, pues, ya se acabó, no podemos tener hijos. Se acabó, no podemos tenerlo. Y vimos, entonces, ahí se despertó. ¿Se acuerdan que habían hablado de adoptar? Y entramos en el proceso en Puerto Rico de lo que era el proceso de adopción o también de foster family. Y empezamos entonces el proceso a certificarnos. Y la verdad fue que el día cuando nos habíamos certificado ya, que estábamos listos y ready para que nos llamaron, ok, vengan porque vamos a certificarlo como padres adoptivos o foster. Ahí mismo mi esposa quedó embarazada. Ese mismo día mi esposa quedó embarazada. Ese mismo día. Y dijimos, wow,
¿cómo es esto, Señor? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que estamos, Señor, pero vamos a seguir el proceso, tenemos hijos, estamos como padres recientes, ¿qué va a pasar ahora? Y en donde nos dimos la tarea de orar y pedirle a Dios dirección en eso, y hasta el mismo departamento de la familia, mira, ustedes van a entrar en un proceso ahora mismo de tener sus hijos. Yo creo que un tiempo que pueden parar esto para que entonces puedan proceder y puedan atender a sus hijos. Lo paramos, tuvimos a Isabela, tuvimos a Evan David de corrido, vimos que Dios hizo un milagro. De ahí viene el huracán María a Puerto Rico, donde es otro tema que podemos hablar del huracán María en Puerto Rico. Y ahí nosotros como familia pusimos en oración un tiempo para ver cómo podíamos proceder, podíamos seguir. Y Dios nos abrió las puertas para poder estar en Florida. Empezamos a orar y a abrirnos esas puertas comenzamos y dimos el paso de transferirnos a Florida. Esa experiencia fue un impulso también que nos dio a nosotros de poder buscar la dirección de Dios para nuestra familia, para nosotros y para el propósito de lo que Dios tenía para nosotros como familia. Cuando estamos en Florida, ahí mismo mi niña comienza en Kindle y hicimos un buen engage con nuestra maestra de Kindle, donde ella nos habla particularmente de que ella está haciendo foster y va a adoptar un hijo, y ahí de nuevo se despertó de nuevo. Wow. Y ahí entonces comenzamos, espérate, ¿cómo es esto? Oriéntanos, ¿qué podemos hacer? Y ella misma nos recomienda, después de hablar, nos recomienda mira, si quieren, oriéntense en lo que es foster. Acá, ¿cómo hacerlo? Rápidamente empezamos a hacer foster. Y nos orientamos, pasamos la certificación, hicimos todo. Y la verdad que entrar en ese proceso de buscar y orientarnos fue un proceso que nos despertó un anguish, una angustia, un amor, una pasión por lo que estaba pasando, porque realmente es una crisis que poco se habla. Es una crisis que no se dialoga, que el gobierno quizás no está hablando. La necesidad que hay de padres foster, familias foster. Y peculiarmente no es que están buscando hijos para esos padres, sino están buscando padres para esos hijos que necesitan padres y necesitan una familia. Y de ahí nos dimos a la tarea de poder comenzar como padre en hacer ayuda foster. Y hemos tenido 7. Llevamos 7 niños en nuestra casa que estamos bendiciéndolos. Y todos han sido una bendición. Todos han sido una bendición. Pero tuvimos un niño, un infante, recién nacido que nos llegó a la casa. Y en ese infante que nos llegó fue el que nos transformó. Ese infante nos transformó. Sí. Y fue el que me dio un buen impulso a mí de poder hablar sobre la necesidad que hay o la crisis que hay ahora mismo de hablar que se necesitan hogares sanos, hogares con propósito que también puedan ayudar a lo que es adoptar y poder hacer foster también. Y yo creo que de esas 3 cosas vamos a hablar, poder proveer para herramientas para que puedan comprar la casa, que puedan adquirir todo eso, pero más que eso también proveer para que puedan desarrollar un hogar saludable, en donde yo voy a aprender también, donde la audiencia también vamos a aprender y poder compartir con profesionales. Sí. Pero de ahí va a surgir un hogar con propósito. Y si surge un hogar con propósito, podemos marcar la diferencia en la sociedad. Y quisiera hablar y transmitir la necesidad que hay ahora mismo de tener hogares que puedan brindar ese tiempo. Y poder hablar también la diferencia de lo que es foster y lo que es adopción. Y yo creo que esos 3 temas son clave en lo que vamos a estar hablando en nuestro podcast. Me encanta ver tu pasión acerca del tema de foster, de adopción. Porque, ¿qué era la encuesta que has traído? Sí, algo que nos impactó a nosotros en una de las reuniones que estuvimos y que nos impactó grandemente, porque decían, si cada iglesia escogiera una sola familia, ahora mismo en Estados Unidos no hubiera foster, no hubiera necesidad de foster ni de adopción. Si cada iglesia, solamente con una familia que se dispusiera a poder brindar ese servicio, a poder buscar ¿verdad? Cómo brindar amor, brindar fe, brindar esperanza y propósito, no hubiera. Y eso también nos marcó.
eso nos marcó a nosotros de saber, wow, pero espérate, nosotros también estamos yendo a la iglesia, podemos hacer la diferencia, y fue algo que nos movió y nos retó a hacer eso. Y algo sumamente importante que también nos marcó fue que cuando nos dialogan, ¿verdad? Y te dan training de todo lo que es esto, te hablan también la industria de la pornografía, lo que es la industria de las drogas, son las que están pendientes estos niños cuando ya terminan 18 años, 21 años, en donde fuera de ahí, pues si no tienen un hogar a donde ir, no tienen ¿verdad? Un hogar que les acoja, que les reciba, esta industria está esperándole para brindarle. A los 18 años ya salen a la calle, ¿no? De 18 a 21 años, dependiendo. ¿Y el gobierno no se encarga de ellos? No, lamentablemente sí tiene algunos beneficios de que le ayudan a estudiar y todo esto, pero ya ellos tienen que salir a la calle. Ellos salen expuestos. Imagínate tú salir, pues estuviste varios años de hogar en hogar, sin estructura, y pues quizás no todos, pero necesitan, o sea, es que necesitan ese padre, necesitan esa madre, esa dirección de parte de esa familia. Y esta industria está esperándola allí para ofrecerle dinero, ofrecerle lo que sea para poder, ¿verdad?, llevárselo, y terminan en una industria terminando con ellos. Sí. Y de ahí, honestamente, para serte bien honesto, como tuve un infante en mi casa que llegó recién nacido, ese infante llegó de aproximadamente 7 a 10 días a nuestra casa. Ese infante llegó con síntomas de withdrawals, tenía que trabajar con eso. Exacto. Y nosotros lo teníamos en nuestros brazos y a veces veíamos que salía con shock. Y nosotros nos pusimos la tarea de orar, de buscar al Señor, trae sanidad. Nos dijeron, mira, probablemente en una semana no va a cambiar. Esto puede tardar de 2 a 3 meses que salga de esto. Y donde vimos un milagro de que Dios lo pudo restaurar a ese niño y salir libre. Donde vimos un milagro también porque la madre empezó a perseverar. Mi esposa, en esto yo me quito el sombrero, porque mi esposa se enrolla las mangas. Mi esposa llora, ora, intercede y busca más allá de que el niño esté en casa. Mi esposa ha hecho engage con esas madres. Y el primer niño foster que tuvimos en nuestra casa, su madre fue transformada. Y mi esposa, allí yo sé que Dios la usó como pieza clave. Y bien interesante porque este último que tuvimos recientemente, que volvió con su mamá, nos pudimos encontrar entre ella y la mamá del primer niño. Y entre ellas dos estaban hablando de cómo una le estaba testificando, Dios me cambió la vida, Dios me transformó, tú puedes seguir adelante. Y unas otras se estaban motivando y viendo cómo nosotros estábamos como que, wow, ¿cómo puede ser? Hace 5 o 6 años atrás teníamos un niño y ahora esto fue transformado en una bendición de un testimonio que está ayudando a otra mamá a continuar hacia adelante. Y lo más que me conmovida, me conmueve es ver un infante, ver un niño que estuvo 9 meses en nuestra casa y ver pues, que tiene que partir. Uno se encariña. Por eso es bien importante saber la diferencia de lo que es foster y adopción. Veo que vamos a navegar muchos temas en este podcast, Hogar 724. Para terminar este episodio, ¿qué momento de reflexión tú puedes tener acerca de lo que viene de cada episodio, de cada entrevista, de cada tema? Di a la audiencia un poco de lo que viene. Yo reto a la audiencia a que esté bien pendiente a todo lo que vamos a estar haciendo, todo lo que vamos a estar promoviendo. Que estén bien pendientes a cada detalle, porque yo sé que va a impactar su hogar, va a impactar su familia. Yo sé que hay mucho interés como agente de bienes raíces. Me voy a topar en poder dar y traer recursos que nos hablen y nos dirijan y nos den una orientación de cómo adquirir esa casa a corto o largo plazo. Quizás en Puerto Rico, trabajo en Puerto Rico y trabajo en Florida. O sea que esa orientación va a estar ahí, de poder brindarle al oyente de cómo comprar su casa. Si necesito vender ahora mi casa, cómo puedes vender tu casa. Las herramientas que necesitas para vender tu casa. Estamos para servirle en eso. Si quieres invertir,
quiero traer recursos que nos hablen de cómo hacer inversiones a corto o largo plazo en familia. Estamos ya haciendo los contactos para hablar con recursos que nos hablen sobre también cómo desarrollar un hogar saludable. Para mí, un hogar es el lugar más importante de una familia. Y yo creo que más que tener y añadirle ese recurso de poder adquirir una casa, adquirir el recurso también de poder tener un hogar dentro de esa casa. Y yo creo que tener recursos que nos hablen de cómo hacer la crianza, cómo fortalecer el matrimonio, cómo desarrollar nuestro hogar para que cumpla un propósito en común como familia. Y también quisiera motivar, que este podcast también sea de motivación para estimular familias que desean o sienten en su corazón, que sienten un llamado por lo que es hacer foster y adopción. Yo creo que eso va a ser un desafío. Son temas que nos llevan uno de la mano, porque tenemos una casa que se va a convertir en un hogar, y un hogar que es una familia que se va a convertir con un propósito para bendecir esta sociedad. Y yo creo que aquí la ficha clave de esto es, ¿verdad?, que une todo esto, es que el fundamento principal, como hablé en un principio, de una casa es lo material. Pero el fundamento de un hogar realmente está en que Cristo sea el centro de nuestra casa. Ese es el fundamento principal que tenemos que tener en nuestro hogar. Y yo creo que eso es lo que vamos a estar esperando en estos próximos meses. Pedro, muchas gracias por compartir tu visión, por compartir tu deseo acerca de este proyecto. Yo sé que vienen muchas cosas más, se aproximan muchos episodios y capítulos más en los que vamos a poder aprender y inspirarnos a poder nosotros construir nuestro propio hogar. Pero para terminar, ¿dónde pueden encontrar tu audiencia más acerca de ti, más acerca del podcast Hogar 724? Dinos. Bueno, ahora mismo estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos TikTok, así que búsquenos en todas las redes sociales como Realtor Pedro López. Ahí nos pueden buscar la información. Tanto estamos poniendo, si ahora mismo entran, estamos poniendo no solamente contenido de casas que se están vendiendo en Florida, casas que se están vendiendo en Puerto Rico, información de cómo comprarlo o vender, sino va a ver que hay unos mensajes particulares que hablan sobre crear y desarrollar un hogar saludable. Ahí nos pueden conseguir. Estamos en todas las plataformas de podcast. Vamos a estar en YouTube. Así que síguenos en YouTube, dale share, dale subscribe, comparte con tu familia. Inclusive sería bueno que nos escribieran, familias que estén viendo esto, nos escriban de temas que están pasando dentro del hogar, que les gustaría que habláramos dentro del podcast. Queremos hacerlos parte de este podcast también a la familia completa, sean temas para la crianza, sean temas como para el matrimonio, temas como familia en general, temas como metas financieros, de compra, y también a aquellos que les interese sobre entrar en poder bendecir a un niño o una niña en foster o family, estén pendientes de todo lo que vamos a hacer. Bueno, Pedro, muchas gracias y hasta la próxima. Súper. Así que Dios les bendiga a todos, y recuerden esto, que un hogar es el lugar más importante para una familia. Eso yo creo que va a ser clave en nuestro podcast. Hablar de que un hogar es la base para crear esa familia, pero siendo Jesús el fundamento de esa familia.